Capítulo 1 y vamos a ir del 18 al 25. Nuestro propósito es, como estamos en tiempo de Navidad, vamos a conocer un poco más acerca del sentido real de la Navidad, el sentido espiritual de la Navidad, para que no seamos indoctos en estas celebraciones. Dice la palabra del Señor así, Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor, estamos ante la celebración de las festividades navideñas, que para nosotros deben tener un altísimo valor, un altísimo significado. Cada vez que llegamos a estos tiempos, queremos recordar aquel magno evento que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a nosotros. Te damos gracias porque en estos 2 domingos vamos a meditar en esta porción de la palabra que nos enseña al maravilloso Señor Jesús que vino a nosotros, cómo su nacimiento fue maravilloso y qué es lo que verdaderamente nosotros celebramos en el tiempo de la Navidad. Edifícanos, Señor, en tu santísima fe, para la gloria y honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, vamos a estudiar, a meditar en este texto de la Biblia. El mundo entero está celebrando la Navidad. Y la pregunta es, ¿por qué en el mundo entero se celebra la Navidad? Y podríamos decir fácilmente que es que, claro, como hay regalos, que es una tradición, que el mercantilismo, que el comercio. Pero yo no creo que sea así. A mí me parece, y conforme a la Escritura, que a través de la Navidad también Dios está mostrando su gloria en su Hijo Jesucristo. Que a través de esa celebración, aunque a nosotros nos parezca mundanal, Dios, el Señor, está mostrando su gracia universal, su amor universal. Como lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Quién celebra la Navidad? El mundo. Todo el mundo. En todo el mundo se sabe de la Navidad, se celebra la Navidad. En todo el mundo tienen formas diferentes de celebración de Navidad. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Entregó a su Hijo unigénito. ¿Y qué se celebra en la Navidad? ¿Por qué se llama Navidad? La palabra Navidad es la contracción de una palabra un poco más larga que se llama Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y en todo el mundo, la gente, al celebrar la Navidad, de una u otra forma, está diciendo, el Señor Jesucristo nació hace 2014 años. Bueno, conforme a la datación, a la fecha del ser de los hombres. Pero cuando celebramos la Navidad, podemos ver que la humanidad intrínsecamente reconoce que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, siendo Dios humano, y vino a nosotros para dar salvación a los pecadores. Es un hecho curioso que debe ponernos a pensar que todo el mundo se rige por un calendario que está dividido en dos eras. ¿Cuáles son esas dos eras? Nosotros estamos viviendo el año 2014, ¿qué? Después de Cristo. Y, por ejemplo, el primer emperador de Roma, Julio César, vivió sobre el año 50, ¿qué? Antes de Cristo. Mira, la humanidad se divide en dos. Cristo, el Señor, vino al mundo y partió la historia de la humanidad. Antes de Cristo era una cosa, después de Cristo es otra cosa. Algo pasó. Entonces, Dios, en su gracia general, a través de la celebración navideña, en todo el mundo, obra para que la gente oiga del Señor Jesucristo, para que la gente escuche el Evangelio. La gente puede conocer al Señor Jesucristo a través de una sencilla predicación de la Navidad. Y cuando la predicación del Evangelio viene, produce dos efectos, produce uno de dos efectos en los seres humanos. El primero, produce fe, nuevo nacimiento, arrepentimiento, un nuevo camino, un nuevo corazón, un nuevo destino. Pero también produce condenación para aquellos que rechazan el Evangelio, para aquellos que rehúsan a creer en el Señor Jesucristo. Para nosotros, la Navidad debe ser un hecho maravilloso, porque en su soberanía Dios está obrando en su gracia salvífica para aquellos que han sido preordenados para salvación, pero también está recayendo juicio para aquellos que rechazan el Evangelio. A través de los tiempos, o mejor, en estos últimos tiempos, hay una gran controversia sobre la Navidad. Yo veo, por ejemplo, una controversia entre los creyentes o la gente que en alguna forma cree en Jesucristo y los escépticos, ¿no? Entonces, los creyentes de una u otra religión quieren hacer su novena, recuerdan la Navidad, ponen el arbolito, ponen las luces, compran regalos, hacen una cena, quieren vivir en familia. Bueno, pero hay escépticos que dicen, no, la Navidad es puro mercantilismo, es puro comercio, no debiera celebrarse la Navidad. Eso es como algo comercial. Entonces hay controversia, pero también hay controversia entre aquellos que creemos en el Señor. Si ustedes acostumbran este medio de comunicación llamado Facebook, allí hay como una controversia entre los que dicen que se celebra la Navidad o que no se celebra, y unos dicen que Cristo no nació el 25 de diciembre, que eso es pagano, que eso es satánico, y todo lo satánico es del diablo, ¿no? Entonces, eso es malo. Pero por otra parte, están los que dicen, no, sí, debemos celebrar la Navidad, porque la Navidad es muy linda, nos recuerda el nacimiento del Señor, y bueno, no está prohibida en la Biblia, nosotros podemos realizar fiestas, también le estamos transmitiendo el Evangelio a otros, también le estamos transmitiendo la tradición de Cristo a nuestros hijitos. Bueno, estos argumentos realmente son muy humanos, muy mundanos,
¿Por qué? Porque la gente generalmente no sabe lo que es la Navidad. Y nosotros los creyentes bíblicos reformados no debemos ver la Navidad como el mundo la ve. Los creyentes vemos y celebramos la Navidad desde la perspectiva bíblica. Bueno, digo la palabra celebrar, aunque puedo ser juzgado. No, nosotros no celebramos esa fiesta. Bueno, recordamos, digamos, hagamos un recordatorio en esta natividad. Es que observemos la palabra natividad, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia se nos conduce a que celebremos el cumpleaños del Señor Jesucristo o que celebremos la natividad. Es cierto, la orden del Señor está en celebrar la Santa Cena, que es el memorial de su muerte, de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Sí, eso está bien, pero Él no hubiera ido a la cruz, hubiera muerto, hubiera resucitado si no hubiera nacido como un bebé en un pesebre, en esa naturaleza. Ahora nosotros no celebramos las cosas que celebra el mundo, nosotros celebramos que Cristo el Salvador vino a nosotros. Que la Navidad es el recordatorio del nacimiento del ser más maravilloso que ha existido sobre la faz de la tierra, nuestro maravilloso Salvador. La Navidad debe ser un tiempo maravilloso para nosotros, pero la Navidad no debe ser solamente en el mes de diciembre. La Navidad de nuestro Señor Jesucristo debe ser todos los días de nuestra vida. Y no es que cada día repitamos el nacimiento del Señor, no. Cada día recordamos que el Señor Jesús vino al mundo, se humanó por nosotros, que el Espíritu Santo un día nos llamó con un llamamiento santo y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la admirable luz de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia registra ampliamente este grandioso hecho histórico que realmente cambia el mundo. Pero sobre todo, el acontecimiento más maravilloso de toda la historia. ¿Por qué es maravilloso el acontecimiento de la natividad de nuestro Señor Jesucristo? Porque ha transformado, porque está transformando y porque transformará la vida de millares de millones de personas que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida, y vida en abundancia. Amén. Amén. ¿Cómo no celebrar este magno acontecimiento? ¿Cómo no recordar? Tomarnos un tiempo para recordar en estas fechas el evento más maravilloso, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y vamos a contemplar a la luz de este texto lo maravilloso del nacimiento de ese ser tan maravilloso, el ser más maravilloso que ha existido en todos los tiempos. Por eso he titulado al sermón El maravilloso nacimiento de Jesús, y se divide en dos predicaciones con 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver una concepción maravillosa. En segundo lugar, vamos a ver una anunciación o un anunciamiento maravilloso. En tercer lugar, vamos a ver un nombre maravilloso. Y en cuarto lugar, veremos una misión maravillosa. Eso es lo que vamos a contemplar en el sermón de hoy. Y Dios mediante, si el Señor, nuestro maravilloso Redentor, nos lo permite, continuaremos de hoy en 8 días. Hoy veremos los 2 primeros. Una concepción maravillosa. El texto nos enseña que el Señor Jesús fue concebido de manera maravillosa. Debemos maravillarnos, preciosos hermanos amados. Debemos maravillarnos de la forma como el Señor Jesucristo nació. Algunas personas enemigas de la fe, que quieren ponernos en contradicción, en lucha contra las personas de la religión mayoritaria, de la tradición romana,
como meten una cizaña en la gente, diciéndole: esos evangélicos, esos separados, esos protestantes no creen en el nacimiento virginal, ellos no creen en la Virgen. Oh, qué error tan grande. Esto no es la verdad. Nosotros creemos todo lo que dice la Biblia, porque creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, es la única palabra de Dios. Y como palabra de Dios, la Biblia registra que el Señor Jesucristo nació de una mujer vidente, y su nombre era María. Y aquí dice muy claramente que el Señor Jesús tenía una madre que se llamaba María. ¿Cómo irrespetar a la madre de nuestro Señor? ¿Cómo deshonrar la Santa Escritura? Es falso que odiemos a María. Es falso que no creamos en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. De hecho, una de las columnas de nuestra fe cristiana, bíblica, y especialmente la fe reformada, es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a desarrollar a través del tema. El texto nos enseña que el Señor Jesús fue concebido de una manera maravillosa. Debe maravillarnos esta concepción. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Amén. Pero este texto tiene que ser estudiado también a la luz de otro relato del Santo Evangelio de nuestro Señor. Lucas capítulo 1, versículos 27 al 38, también nos habla de esta maravillosa concepción, porque es maravillosa realmente, cómo el Señor Jesucristo es concebido en una virgen. Lucas 1, 27 al 38 dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, dijo María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel le dejó. A través de estos dos textos podemos mirar que la centralidad bíblica no está en la Virgen María, como algunos la ponen,
la centralidad de la Virgen María y han tenido que torcer las escrituras para demostrar que María era una mujer espectacular, una mujer maravillosa. Pero la misma María no dice nada de ser maravillosa. La misma María dice: aquí tienes a la sierva del Señor. Nada extraordinario había en María. Solamente Dios la escogió para concebir en una forma maravillosa al ser más maravilloso que ha pisado la tierra, en ella. La centralidad no está en María. El texto nos refiere a María como una buena mujer, como una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer llena de fe y de virtud. Pero el texto se refiere a Dios. El texto se refiere al ser más maravilloso, el Señor Jesucristo. El texto se refiere a quién engendró al Señor Jesucristo, a la Virgen, al Espíritu Santo. La centralidad no es María. Bella María, claro que sí. Bella María porque nos da ejemplo de virtud, de fe, de paciencia, de terneza. Pero no es el centro. Ella misma cede ese sitial de honor para decir: no es honor, es servicio. Es servicio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No a mí la gloria, no a nosotros la gloria, sino al que merece toda la gloria y todo el honor. Entonces, este texto que hemos leído acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está centrado en la persona del Señor. El Señor Jesús es el ser más maravilloso. ¿Y por qué es el ser más maravilloso? Que ha pisado la tierra y que existe en todo el universo. Porque Él no tiene procedencia humana. La Biblia nos evidencia que la procedencia del Señor Jesús es absolutamente divina. Que no es un hombre corriente, Él es un ser maravilloso. Dios humanado, Dios hecho hombre. Jesús, el Señor, es maravilloso porque su concepción fue sobrenatural, fue una concepción maravillosa. Miremos el texto. Dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. María, la madre del Señor Jesús, ya estaba casada con su marido José. Ya José era su marido. Lo que pasa es que nosotros no podemos comprender la cultura judía, porque hoy estamos viviendo una cultura moderna en que el hombre le dice a la mujer: mi amor, juntémonos, arrejuntémonos, vayámonos a vivir. Si nos va bien, seguimos. Y si nos va mal, pues nos separamos. Y usted coge otro y yo cojo otra. Esa es la cultura de hoy en día. Mas la cultura bíblica es totalmente diferente. No se casaban porque se gustaban. Se casaban porque había un plan de Dios y creían que Dios los juntaba para cumplir su propósito. De esta manera, José, un hombre ya mayor, se une a una niña, a una doncellita, como de 16 años, dicen los historiadores. Una mujer absolutamente virgen. Una mujer pura, una mujer casta, conocida de las gentes. No era cualquier persona. Dice que era de la familia, de la descendencia de David. Que era una mujer que tenía una familia conocida. Su familia era pulcra, no era una aparecida por ahí, no. Esta mujer se había comprometido en matrimonio. Es que el matrimonio no comenzaba con irse a la camita. El matrimonio comienza por el compromiso y el sacrificio. Él se comprometía a levantar su casa para que su princesa, su doncella, fuera a morar en su casa. Él se comprometía a pagar la dote al padre de la doncella
porque tenía una alta estima, un gran valor. Ella por su parte se comprometía a prepararse para su esposo, porque su esposo era su cabeza y su corona. Lo dice la Biblia. Hoy en día no es así. La mujer se casa porque él tiene plata, la mujer se casa porque él es bonito, la mujer se casa porque él tiene posición económica. No sabemos qué tenía el pobre José, carpintero de profesión. Quizás no tenía mucho. Sin embargo, la doncella esperaba en la fe, conforme el Señor le prosperaba. No importaba. Quizás no era el más churro de todos los churros. Un hombre corriente, un buen trabajador, pero ante todo, un hombre temeroso de Dios. Y había entre ellos un compromiso. Pero resulta que en medio de ese compromiso, ella aparece embarazada. ¡Qué terrible noticia! ¡Qué terrible noticia! Que una doncella aparezca embarazada en medio del compromiso. ¿Qué pasó? Josecito, ¿se comieron las medianueves antes del recreo? No, a mí que me escuchen, yo no fui. ¿Ella por qué está embarazada? ¿Qué pasó? Hombre, aquí dice claramente que José era un hombre justo. Y él dice, no, yo no fui. ¿Qué pasó? Me defrauda mi esposa. Creí que era una mujer pulcra. Para José era algo terrible, una humillación delante de la gente. La gente se burlaría del pobre José. Ahora pongámonos en la situación de María. ¿Qué pasó? Yo no he hecho nada y aparezco encinta. ¿Cómo me van a tratar? Bueno, la ley judía ordenaba que a los que tal cosa hacían, o una mujer que fuera así, había que lapidarlos, había que matarlos. Ya en la época del Señor Jesús quizás no era tan dura esta ley, no se hacía cumplir, pero realmente era una vergüenza pública. Ahora pensamos en la familia. ¿Cómo estaba la familia de la Virgen María? De la doncella. ¿Cómo iban a resarcir a ese pobre hombre José que había confiado en la familia, que estaba pagando una dote? ¿Cómo estaría la sociedad? Entró el pecado en una sociedad que busca santidad. El pecado entró. Algo bien diferente a nuestra época. Para José, su mujer resultó embarazada. Bueno, yo no he hecho nada. A ella que se vaya, ábrase. Para María, resultaste embarazada. Fácil, abortamos. Está la salida, abortamos. Para la familia, mi hija, aborte. Usted no puede quedar. No, después se consigue otro marrano. Para la sociedad, qué bueno, un aborto más. Claro, ese es el sistema pecaminoso llamado mundo. Pero cuando vamos a estudiar este texto tenemos que mirar ese compromiso tan precioso que había. Ahora, dice la palabra, como José su esposo era un hombre justo, y era tan justo que no quería exponer la vergüenza pública. ¿Por qué? ¿Por qué podía exponer la vergüenza pública? Porque él podría ir a demandar ese hecho ante la justicia de los rabinos. Él podía ir al Sanedrín y decir, mire, yo he pagado la dote por mi esposa. Me he esforzado porque soy carpintero para pagar centavo tras centavo el valor de esa mujer, y esa mujer me salió embarazada. Yo no he hecho nada. Entonces tendrían que resarcir al pobre Josecito. Pero él no quería infamarla, no quería exponerla al escarnio público. ¿Cómo era de virtuosa María? Que el mismo José tuvo temor de infamarla. Dejémoslo así. ¿Cómo era de piadoso este hombre?
temeroso de Dios, que dijo, a pesar de lo que sea, yo le perdono. No importa. Y me voy a divorciar en secreto, para que la niña no quede avergonzada públicamente. Pero este es el análisis humano de un hombre justo. José era un hombre justo, no porque simplemente no quería infamar a María, sino porque Dios lo escogió para ser el padre terrenal de su hijo, del Hijo de Dios. José, siendo un hombre justo, mire, la gente lo reconocía como un hombre bandido, ¿no? Como un hombre justo. Siendo un hombre justo, era un hombre de testimonio. Él no se iba a tragar ese pavo entero. No, él no tragaba entero. Era un hombre justo. ¿Oído esto? Si el hombre justo, José, dijo, a mí se me apareció un ángel y me dijo, lo que hay concebido en tu mujer María es hijo de Dios, ¿qué tendría que decir la gente? Lo dice un justo, es verdad. Va más allá de lo que nosotros concebimos en nuestra mente. Dios usó a un hombre justo como padre putativo del Señor Jesús para que su boca hubiese testimonio de que la Virgen resultó embarazada, no por intervención de hombre, que ella seguía siendo virgen. María estaba embarazada, sí, pero seguía siendo virgen. No había conocido varón. Y José recibió esto. Lo recibió porque era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre hecho justo. En esa época ese tipo de injusticia no se pasaba por alto. Mas José creyó porque era un hombre justo. ¿Cómo puede ser que María resulte embarazada? Eso es algo maravilloso. Solamente un hombre en toda la historia ha sido engendrado así. Solamente un hombre en toda la historia ha sido engendrado en una mujer virgen. No hay más. Y esto corresponde a la palabra de Dios. Muy seguramente aquel justo varón, por revelación del Espíritu Santo y por anunciamiento del ángel, podía creer. Porque en Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente, ¿cuál su simiente? La simiente de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y ya lo he explicado varias veces, pero lo vuelvo a explicar una más, porque es algo maravilloso. La simiente de la mujer. ¿A dónde está la simiente de la mujer? Cuando nosotros conocemos cómo se fecunda, cómo se engendra a un ser, sabemos que la mujer no pone la semilla, ella pone el recipiente. La mujer es el recipiente, la mujer recibe. Su aparato reproductor es un aparato receptor. Ella recibe. El varón pone la simiente, de tal forma que no hay una sola mujer en el mundo que tenga simiente. No la hay. Solamente un varón puede poner la simiente en el recipiente. Cuando el Señor dice la simiente de la mujer, está hablando de algo realmente extraordinario, maravilloso, sin par, no se puede repetir. Hay uno solo, el Señor Jesús. Y ahí es donde está la evidencia de la simiente de la mujer. O sea, una mujer parirá sin que un varón la haya conocido. Y eso es lo extraordinario. Eso es maravilloso. Isaías capítulo 7 versículo 14 repite esta profecía. Isaías capítulo 7
dice el Señor. Versículo 14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Aquí cuando se refiere a la joven no se refiere a la edad. Aquí se refiere a que es una niña, una dama doncella, una dama, una mujer que no ha conocido varón. Entonces, esa es la señal que va a haber. Y eso es lo maravilloso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ser más maravilloso no podría nacer ordinariamente. El ser más maravilloso que ha pisado la tierra tenía que nacer de una forma maravillosa. Una mujer virgen, una doncella, una niña que no ha conocido varón, queda embarazada. ¿Cómo? Sobrenaturalmente, maravillosamente. Amén. De esta forma, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el ser más maravilloso, porque es el único ser que ha tenido nacimiento virginal o ha sido engendrado virginalmente. Y eso es maravilloso, y eso debe hacernos maravillar, y eso debe hacernos pensar en cuánto vale el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Un ser que Dios preparó desde la eternidad para que en su momento, hace 2014 años, fuera engendrado en una preciosa mujer, pero no maravillosa, en una sierva, pero no maravillosa. El maravilloso fue el santo ser que el Espíritu Santo puso en su vientre. Precioso y maravilloso ser. Y eso debe maravillarnos. Todo el plan de Dios para tu salvación, para tu salvación, para tu salvación. Amén. ¿Cuánto te maravillas del Señor Jesús? Amén. Cada mañana maravíllate del Señor Jesús. Maravíllate de sus obras, de su grandeza, de su hermosura, de su santidad. Y ahora en Navidad, maravíllate de su nacimiento original. En segundo lugar, vemos que hay una anunciación maravillosa. Una anunciación maravillosa. Volvamos allí a Mateo. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué anunciación tan hermosa. Ahora, el Señor Jesús no aparece en la historia como una casualidad. El Señor Jesús no aparece en la historia como el plan B de Dios por la caída del hombre. No, el Señor Jesús había sido anunciado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es maravilloso, porque cuando el ángel viene a anunciarle a José, se cumple el anunciamiento desde tiempos pasados de la venida del Mesías, de la venida del Redentor. Les invito a que vayamos a Efesios, en el capítulo 1. Alabado sea, versículo 3, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió, ¿en quién? ¿En quién es Él? En Cristo. Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Wow. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba determinado que el Señor Jesucristo nacería de una virgen, sería anunciado maravillosamente por un ángel,
Y eso debe ser maravilloso para ti y para mí, porque te habla del plan de Dios, que no es una casualidad. Y si el plan de Dios no es una casualidad, y si el anunciamiento del Señor Jesucristo no es una casualidad, y si las profecías sobre el Señor Jesucristo no es una casualidad, y si el ángel vino y le dijo a José, recibe a María por esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo no es una casualidad, tú tampoco eres una casualidad. Esto es realmente maravilloso. Y tú eres un ser que fue bendecido por el maravilloso, por el único maravilloso. O sea, tú eres una maravilla de la gloria de Cristo. Amén. Eres un ser en el que Dios puso la maravilla de Cristo. Amén. Para que Él sea glorificado. Amén. Les invito a que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 23, donde el Señor también nos habla de cómo el plan redentivo del Señor, de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, no fue una casualidad. O sea, el Señor Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento del Sanedrín. De Dios. No, de Dios. Fue entregado conforme al conocimiento de los romanos. No, de Dios. No, de los hombres pecadores. No, dice, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. ¿De cuál Dios? ¿Del Padre? ¿Del Hijo? ¿De Dios? Cuando hablamos de Dios, hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el eterno consejo, decidieron que el Hijo de Dios tenía que humanarse y venir al mundo a salvar a la humanidad. Mira lo que sigue diciendo. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Entonces, hablamos de un maravilloso ser, de un maravilloso plan, anunciado desde la eternidad y hasta la eternidad, como lo vimos en Génesis capítulo 3, versículo 15. También vemos en Génesis capítulo 22, 18 al 26. Génesis 22, 18, 26, 4. Cómo el Señor habla a Abraham de su simiente, nuevamente esa palabra, su simiente, su semilla. Génesis capítulo 22, versículo 18. Aquí está el anunciamiento del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice el Señor: puesto que me has bendecido, me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. 26:4. Dice el Señor: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia. Mira, habla primero de tus descendientes, pero luego habla por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham obedeció, cumplió mis preceptos y mandamientos y normas y mis enseñanzas. Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 19 nos enseña cómo esta palabra se cumplió en el Señor Jesucristo. Desde el 15, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender
uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Aquí nos habla de cómo desde Abraham también ya se estaba anunciando a este maravilloso ser que nacería según la descendencia de David, según la descendencia de Abraham. El ángel, cuando vino a decirle a José que el santo ser que iba a nacer en la Virgen María era hijo de Dios, no le estaba anunciando simplemente que el Mesías iba a nacer. Estaba anunciando: he aquí, todas las profecías del antiguo pacto se están cumpliendo en Cristo, el Hijo de Dios. Toda profecía del antiguo pacto se cumple porque los profetas todos apuntaban a Cristo. Maravilloso ser, anunciado antes de la fundación del mundo, anunciado en la caída, anunciado en la promesa de redención. Cristo, el Hijo de Dios, ha nacido. Una maravillosa concepción, una maravillosa anunciación. Cristo nos ha de maravillar. Cristo nos ha de maravillar. Y debemos maravillarnos en cómo Cristo no fue una casualidad, sino cómo Cristo vino a ser el cumplimiento de todas las promesas de nuestro Señor Jesús, de Dios. Cristo es el único ser verdaderamente maravilloso que ha pisado la tierra, por dos razones que hemos estudiado esta mañana, pero por dos razones que estudiaremos más dentro de 8 días. Cristo es el ser más maravilloso que ha pisado la faz de la tierra, porque fue concebido de manera maravillosa. Pero Cristo es el ser más maravilloso que ha pisado la faz de la tierra, porque Cristo fue anunciado de manera maravillosa. Y cuando el ángel viene a la vida de José a mostrarle el cumplimiento del maravilloso plan de Dios, estaba apuntando a todas las profecías del antiguo pacto que apuntaban al nuevo pacto. Os ha nacido en Belén un Salvador, Cristo el Señor. Amén. Amén. A Cristo nuestro Señor sea toda gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amado Señor,